días. El mensaje es a la ciudad de Pérgamo en Apocalipsis 2, capítulo 2, del versículo 12 al 17. Leo en versión Reina Valera del 95 y dice así: Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de los dos filos, dice esto: Yo conozco tus obras y dónde habitas, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde habita Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del maná, escondido, y le daré una piedrecita blanca, en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Bien, cuando Ruth me llamó para ofrecerme la oportunidad de tener el privilegio de estar hoy aquí y predicar sobre una de las iglesias, me dijo que como lo habíamos hecho un par de veces ya en la escuela dominical hace muchos años y otros no hace tanto, junto con Xavi, que disfrutamos mucho de esa escuela dominical del Apocalipsis, pues dijo, como sé que te gusta, y es cierto que me gusta, pues me propuso hacer una iglesia. Pero yo me leí el texto que me proponía, que era este, y la verdad es que no lo vi claro. No lo vi claro porque pensaba que había muchas cosas en ese momento que me frenaban. Por un lado, la carga que tengo respecto al hecho de que el dar un mensaje aquí para todos vosotros, pues creo que debería ser significativo para cada uno de vosotros. Y me es muy difícil plantearme cómo hacerlo teniendo en cuenta la diversidad que hay de edades, de personalidades y de necesidades. Por otro lado, porque entiendo y veo que hay como una especie de carga porque lo que se diga aquí tenga un valor práctico. Y yo no sé si es que es la edad o lo que es, pero yo cada vez me apetece más reflexiones de tipo teórico. Cuando prediqué en verano aquí sobre un salmo, un hermano al salir me dijo: ha estado muy bien, pero he encontrado que no has dicho nada para aplicación práctica. Y dije, bueno, ese es el privilegio de que cuando uno está aquí, pues tiene bastante libertad como para decir lo que quiera. Además, cuando Ruth me mandó el mail, me decía: es muy importante la aplicación práctica a la vida de hoy. Pues, como podéis suponer, pues eso me hacía tener dudas si realmente tenía mucho sentido que fuese yo el que subiese aquí. Pero sobre todo había una trampa. En el texto vi una trampa. Y es que para los espíritus analistas como el mío, creo que el texto tiene una estructura muy clara, que es muy fácil comparar con el resto de mensajes a las iglesias y que esa facilidad provoca que es muy fácil construir un mensaje sobre ese texto. Un mensaje que vaya en esa línea, ¿no? De hecho, a las personas que quieran aprender y que no tengan ese espíritu analítico, les recomiendo que cojan los textos de las iglesias, porque se aprende muy fácil. Puedes comparar unos con otros y enseñan muy bien a hacer ese análisis. Dejarme llevar por ese análisis me hubiese llevado a hablar de la localización geográfica, de las características de la ciudad de Pérgamo, de cuál es el significado, que tiene hasta 4 nombres diferentes, buscar las interpretaciones de lo que es el trono de Satanás, el maná escondido o la enigmática piedrecita blanca, mostraros las diferentes teorías que hay sobre quién era o no era Antipas, o quién eran o no eran los nicolaitas, o dar una interpretación práctica de tipo individualizado
con preguntas del tipo: ¿hay alguna doctrina de Balaam en tu vida? O más tipo coaching: ¿cuáles son tus doctrinas personales que Jesús aborrece? Pero eso es precisamente lo que yo no quería hacer. Permitidmelo. Yo creo que todo eso está en Internet. Ponéis mensaje en la iglesia de Pérgamo y todo eso lo encontraréis. ¿Y por qué no lo quería hacer? Porque la pregunta ¿hay una doctrina de Balaam en tu vida? Me parece una pregunta excesivamente evidente. Me parece una pregunta que es escurrir el bulto de que yo os tengo que dar un mensaje práctico y así llego a todo el mundo y decir: mira, que cada uno reflexione en su vida y yo me lavo las manos. Porque el mensaje no es individual. El mensaje dado a Pérgamo es colectivo. Y la pregunta que habría que hacerla es en términos colectivos. Y fijaros cómo cambia de decir ¿hay alguna doctrina de Balaam en tu vida? Y me lavo las manos, a decir ¿hay alguna doctrina de Balaam en nuestra congregación? Aquí estaba esperando a ver si estaba Andreu para mirar en la cara. Pero como no está, tendré que suponerla. ¿Veis la diferencia de la pregunta, no? No es lo mismo que cada palo aguante su vela y que cada uno haga una introspección de analizar cuáles son sus problemas o sus doctrinas en contra del Señor, o hacer la pregunta a nivel congregacional, que es como está hecha en la carta. ¿Hay una doctrina de Balaam en nuestra congregación? Supondría una dificultad bastante más grande. La cuestión es que, como veis, acepté el reto, porque si no, no estaría aquí. Y vamos a ir al texto. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Aquí recordaros que la figura del ángel, como ya comentó Javier y Andreu, muy probablemente se refiera al anciano, al que tenía el pastor, el que tenía la responsabilidad sobre la iglesia. Dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Aquí el Señor se identifica de una manera que ya había repetido en Apocalipsis 1:16 y que en varios pasajes bíblicos se repite muchas veces. La espada de 2 filos evidentemente hace referencia a la palabra que sale de su boca. Y he elegido, de todos los textos donde habla de la espada de 2 filos, he elegido uno que me encanta, que es el de Hebreos 4:12, que dice así: la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Me gustaría destacar esta característica que tiene la palabra de Dios de discernir los pensamientos y las intenciones, pero también conocer que esa palabra también juzga, como veremos después. Yo conozco tus obras y donde habitas, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde habita Satanás. Me gustaría recordar aquí lo que dijo Andreu con respecto a la situación de la Iglesia en este siglo XXI, de cómo realmente a lo mejor nosotros vivimos en una situación social privilegiada, pero cómo hay muchísimos hermanos que están siendo perseguidos y hasta la muerte, ¿no? Me gustaría que tuviésemos memoria de esos hermanos y os pediría también que los tengáis en cuenta en vuestras oraciones. Por las razones que sea, a ellos les toca vivir allí, a nosotros aquí, y muchas veces pues tenemos que sentirnos como hermanos, ¿no? Y orar por ellos, porque no es una vida fácil. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen a los nicolaitas, la que yo aborrezco. En el Maná hice una selección del versículo, digamos, que
que marcaría la predicación, y hay muchos puntos suspensivos, pero quería sacar esa idea, ¿no? Te mantienes fiel a mí y no has abandonado la fe, pero toleras ahí a los que siguen las enseñanzas de Balaam. ¿Cómo puede hacerse compatible la fe en Jesús dentro de una congregación y permitir doctrinas que Jesús aborrece o que hacen tropezar a los hermanos? Formulada de esta manera, esta pregunta, yo veo que esta congregación vivía en una contradicción. De ahí lo del título, ¿no? ¿Cómo toleramos las contradicciones? No una contradicción en sentido lógico, no es que dijesen cosas que no pueden ser verdad a la vez, sino una contradicción práctica, porque estaban siguiendo y reteniendo el nombre del Señor y, sin embargo, aguantaban o permitían, retenían, en algunos sitios dice toleraban doctrinas que claramente iban en contra del Señor. Una de esas doctrinas era la doctrina de Balaam. La historia de Balaam es digna de lectura. No sé si la conocéis, si os acordáis, casi seguro que de detalles sí. Está relatada en Números, en los capítulos 22 y 24. Os aconsejo que la leáis, ¿eh? Si no sabéis qué leer de la Biblia a lo largo de esta semana, os aconsejo que la repaséis. Hay tres capítulos del 22 al 24, los dos incluidos, y después unos versículos, el 31.8 y el 31.16, todo de Números, donde habla de esa doctrina. Es una historia que está llena de contradicciones de tipo práctico también. Es decir, que cuando me la leí, precisamente me di cuenta de esas contradicciones, ¿no? Hay contradicciones en Balaam. La historia explica un poco. Balaam era como una especie de profeta que no pertenecía al pueblo de Dios. Os hago un resumen rápido, ¿eh? Y cuando el pueblo llegó a la altura al otro lado del Jordán, antes de tomar la tierra prometida, pues los moabitas que habitaban en aquella zona, el rey moabita, que era Balac, vio el poder del pueblo y lo que habían hecho con los otros mientras iban subiendo, y dijo: estos nos van a dar, pero bien dado. Y entonces dijo: llamo a Balaam y que maldiga al pueblo. Fijaros hasta qué punto Balac confiaba en la maldición. Pero Balaam resulta que tiene una actitud que parece muy, muy propia de seguir al Señor. Porque dice: yo no puedo decir nada en contra de lo que no me diga el Señor, ¿no? No puedo contradecir lo que me diga el Señor. Es decir, que si el Señor no me deja que los maldiga, no los puedo maldecir. Y de hecho pasa hasta 3 veces. Balac, que tiene una capacidad de insistencia tremenda, y dice: venga, ven y maldícemelo. Pues iba Balaam y lo que le sale no es una maldición, sino una bendición. Pero por otro lado hay un versículo clave, que es el 24:14, donde habla de que Balaam le da un consejo a Balac que ahí queda, no explica muy bien por qué, ni cuál es, ¿no? Pero después se descubren los versículos, el 31.8 y el 31.16. Y el consejo es el que habla aquí en el mensaje de Jesús, ¿no? Que enseñaba a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Es decir, que por un lado no puede decir nada que no sea lo que Dios le dice, pero por otro lado va y le dice al rey, dice: pues ¿sabes qué? Yo te voy a decir cómo te vas a cargar a este pueblo, que es: llévale a tus mujeres que forniquen y que después acaben adorando a Baal peor. Por cierto, todos los que adoran a Baal peor, ya leeréis cómo acabaron, pero bueno. Por otro lado está incluso la contradicción de Dios. No llevéis las manos a la cabeza. Yo, cuando leo el texto, veo contradicción en Dios, porque al principio lo deja ir. Le dice explícitamente: ve a ver a Balac, pero no digas nada que no te diga yo. Y el otro coge su burra, se va y de pronto pone que la ira de Dios se enciende. ¿Os suena el pasaje de la burra? Se le aparece el ángel delante a la burra y Balac no ve al ángel y la burra no quiere tirar y se cabrea con la burra y le pega y esto y lo otro, y al final le hace por ver, el Balaam acaba viendo el ángel del Señor. ¿Y sabéis lo que hace Balaam?
se arrepiente y dice, perdona Señor que he pecado. El Señor primero le dice, si quieres ve. El otro decide ir, se le pone en medio, el medio del camino el ángel del Señor que no deja pasar a la burra y después, ay, perdona Señor que he pecado. ¿Y cuál es la reacción del Señor? Otra vez le dice, si quieres ve. Es decir, si quieres ve. Bueno, ¿cómo es posible que el Señor fuerce a que Balaam de alguna manera haga lo que quiera, pero solo puede, de alguna manera la palabra que le da solo es de bendición para el pueblo? Y sin embargo, permite el consejo que después Balaam le da a Balac. Para mí es un texto complicado, un texto donde no es fácil entender por qué la actitud del Señor es esa. Pero bueno, cuando decimos cómo toleramos las contradicciones, no me refiero en el sentido de cómo es posible que las permitamos. No cómo es posible que las permitamos, sino cómo las gestionamos, cómo somos capaces de gestionar las contradicciones. ¿Somos capaces de vivir con ellas de forma permanente? ¿Pensamos que no deberían existir esas contradicciones, que toda contradicción debería poderse solucionar? Que al final, si el texto que yo acabo de explicar, si yo he visto una contradicción en el Señor, muy probablemente alguno habrá pensado, eso es que tú no lo has entendido bien, porque el Señor no se puede contradecir. Pero bueno, eso es una manera de solucionarlo, pero ¿somos capaces de convivir con nuestras propias contradicciones personales o congregacionales, grupales? Y yo me pregunto si no será que para convivir con las contradicciones, que no es fácil ni normal, siempre necesitemos algún tipo de explicación. Una autojustificación, una construcción teórica, una explicación o incluso una doctrina, como esta gente. Fijaros que incluso los que estaban haciendo esto necesitaban una doctrina. Una doctrina que puede ser todo lo que queráis, falsa, mala, desviada, pero necesitan una explicación para vivir esa contradicción, para vivir la contradicción de que por un lado sí que tienen fe en el Señor, pero por otro lado parece ser que a los nicolaitas les gustaba llevar una vida un poco disoluta, que diríamos, ¿no? Es decir, necesitan una doctrina, necesitan una justificación de tipo teórico para justificar las prácticas que hacen, ¿no? Yo creo que ese es el problema, que si no tenemos una historia, una doctrina, una teoría, lo que queráis llamarlo, una explicación detrás, nos es muy difícil justificar nuestra manera de vivir. Entonces, es una tentación inventarnos o adherirnos a doctrinas que justifiquen lo que hacemos. Pero después de esta apología de la teoría que yo quiero haceros, que la teoría sirve, no siempre es inútil, sino que muchas veces sirve, me gustaría volver a la pregunta práctica que había dicho al principio. ¿Hay alguna doctrina de Balaam en esta congregación? Fijaros que lo pregunto. Y lo pregunto por una sencilla razón. Porque yo no puedo abusar del poder que tengo ahora por el privilegio de estar aquí arriba y decir, creo que sí que hay una doctrina de Balaam. No lo puedo hacer. Quien le dice a la iglesia de Pérgamo que tiene una doctrina de Balaam entre ellos, no es cualquiera, es Jesús. Quien le dice que los nicolaitas están entre ellos, es Jesús, que tiene autoridad. Si Jesús no viene a decirnos de forma directa, y no creo que lo vaya a hacer, si nosotros tenemos o no tenemos doctrinas internas que no deberían estar, evidentemente lo vamos a tener que resolver entre nosotros. Y no creo que sea una cosa fácil de resolver. Aquí también hay autoridades. Y deberíamos tener la capacidad de respetarlo y de saber hacer y de no permitir, si realmente creemos que lo hay, que las haya. Porque el Señor dice eso, no puedes permitir que estén. ¿Qué es lo que hay que hacer? Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿A quién le dice arrepiéntete? El hecho de que diga pelearé contra ellos a mí me lo complica, porque dice, por lo tanto, arrepiéntete y pelearé contra ellos. Si recordamos el contexto de todo el pasaje, probablemente podríamos
identificar que se lo está diciendo solo al ángel, es decir, que se lo está diciendo solo al responsable de la Iglesia. Pero fijaros que si tomamos el mensaje en plan individualista, el ángel de la Iglesia podría pensar, ¿yo arrepentirme de lo que están haciendo mal los otros? Es decir, vendré y pelearé contra ellos. Me ocurrió pensarlo así. Imaginaros que fuese Andreu, que Andreu recibe este mensaje, que dentro de la congregación tiene doctrinas de tipo nicolaítico o balaínicas. Y dice, si no pelearé contra ellos, pues Andreu muy probablemente decía, pues venga, ven y quítalo tú del medio, ¿no? Evidentemente no puede ser que el mensaje vaya dado solo al pastor o al ángel de la Iglesia. El mensaje es colectivo, el mensaje es para toda la Iglesia y el arrepentimiento que tienen que hacer unos y otros es muy diferente. No es lo mismo arrepentirse de las prácticas justificadas por esas doctrinas que arrepentirse de tolerar que esas doctrinas sigan practicándose dentro de la congregación. No es lo mismo. Y yo creo que por ahí va el mensaje, o va la enseñanza, o la aplicación práctica a nosotros. Si hay alguien que sabemos que aquí está haciendo prácticas que no son conformes a las enseñanzas del Señor, deberíamos tener la capacidad de arrepentirnos nosotros de tolerarlo. Es decir, no podemos tolerarlo. Sabemos que es difícil. Yo no estoy diciendo que sea fácil, es todo lo contrario, creo que es muy difícil. Es muy difícil saber cómo hacerlo bien. Pero ya lo he dicho antes, creo que hay autoridades dentro de nuestra propia congregación y creo que la propia Biblia nos enseña con respecto a ello. Son malos tiempos para el arrepentimiento, pero son peores tiempos para la exhortación. Es muy difícil que tomemos conciencia de que tenemos la obligación, el derecho y el deber de exhortarnos unos a otros. Y de que si alguien ve que otro está practicando unas doctrinas que no son conformes al Señor, tiene que decírselo y tiene que tomar parte. No podemos lavarnos las manos. Evidentemente, exhortándonos conforme a las enseñanzas bíblicas que nos dicen de cómo nos debemos exhortar. Si buscamos pasajes, veremos que habla de con sabiduría, con mansedumbre, con amor, con paciencia. Pues esta es mi propuesta de aplicación práctica. Os animo a exhortaros unos a otros, incluido yo, evidentemente. Y os animo también a respetar las autoridades que hay en nuestra congregación y que si veis algún tipo de comportamiento que no debería tolerarse, hablarlo con Andreu, que para eso está. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. A mí no se me ocurre mejor ni mayor comunión con el Señor que el ser llamado por ese nombre, por el nombre que dice quién soy. Que Dios os bendiga.